This meeting is being recorded. Días, tardes, noches, bienvenidos a un capítulo más de los programas de FinTech para Todos en los distintos formatos y episodios. Seguimos aprendiendo y conociendo los cambios que está ocurriendo en el sistema financiero global mundial con la tecnología financiera y las FinTech. Hoy nos acompaña Juan Pablo García. Hola, Juan Pablo. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar. Juan Pablo es director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de Asobancaria. Fue subdirector de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación en Colombia, a cargo de Inclusión, Emprendimiento y Propiedad. Fue Senior Research Associate en Brookings Institute en Washington. Y la verdad, paro ahí porque pues tiene muchísimas otras experiencias y títulos, y la verdad, felicitaciones por ese gran, muy estudioso y cantidades de títulos. Bueno, Gracias, Juan gracias. Pablo, entonces están ocurriendo muchos temas en el ecosistema financiero. Me gustaría abordar el día de hoy la reciente regulación del Open Finance. ¿Sí? Mucho se ha hablado de datos abiertos, habían expectativas de distintos lados sobre lo que debería contener este decreto. Entonces, me gustaría que primero nos expliques qué es el Open Finance y luego vamos entrando detalle por detalle sobre lo que es la nueva regulación y qué posibilidades, qué oportunidades de negocios se están derivando de cada una de esas regulaciones. ¿Te parece? Listo, Julio. Listo, Muchas entonces gracias. arranca, Juan Pablo. Listo. Primero agradecerte por la invitación que le extiendes a la Asociación Bancaria, a Asobancaria. Muy contentos de estar en este momento contigo y contándole a tus seguidores el tema de esta regulación. A ver, el Open tiene bastantes denominaciones, es algo que es una tendencia que ha tenido un impacto en otras jurisdicciones, ha tenido un impacto bastante amplio. Europa, el caso más fuerte, hay otros que le vienen siguiendo, Singapur en particular, y en Estados Unidos Open ha tenido y ha generado unos cambios importantes en la forma en la que la industria financiera se relaciona con sus clientes. Es algo que lleva algunos años ya y cada vez toma más fuerza. De hecho, en distintas regulaciones hay países muy avanzados. Definitivamente, pues la Unión Europea es el más avanzado y además Inglaterra también tiene una regulación, de las primeras regulaciones que salió al respecto de Open. Ajá. Eso, digamos, siguiendo la tradición que ellos tienen de montar la regulación y dejar que el mercado se desarrolle. Diferente un poco lo que pasa en Estados Unidos, que tiene siempre esa idea primero que el mercado arranque y si es necesario encontrar o la necesidad de buscar una regulación, pues se pone de presente. En este momento Estados Unidos no tiene una regulación específica alrededor de Open, además de los datos, de la protección de la información. Pero definitivamente el mercado y las prácticas de negocio y comerciales en Estados Unidos pues son muy fuertes alrededor de Open. Colombia ha venido conversando el tema de Open desde bastantes años también, al menos 2 o 3 años se ha venido conversando. La Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda convocó a una audiencia amplia de varios de actores del ecosistema financiero y bancario desde hace algunos años y construyó una regulación, la primera regulación de Open en ese sentido, de Open Banking en ese sentido en el país. Es una regulación que todos estábamos esperando, una regulación que además tiene unos puntos específicos que son interesantes de poner sobre la mesa y sobre los cuales si quieres ahorita conversamos. Yo creo que devolviendo un poquito más al Open, ¿qué es el Open que me preguntabas? Sí. Es una forma que es una tendencia que busca que la información, que la data de los consumidores se pueda compartir entre diferentes competidores, también entre diferentes empresas asociadas, y se pueda compartir de forma, digamos, libre, respetando las restricciones asociadas a la protección de datos que
pues también en el país también hay una regulación bastante específica. Eso venía inclusive, discúlpame, eso ya estaba en la ley de habeas data, que ya, digamos, le daba poder al usuario y restringía en cierta forma el compartir la información. Total. Ok, Entonces tú ves aquí dos tendencias que un poco no necesariamente se chocan, pero hay que definitivamente armonizar. La primera es la protección de los datos personales de las personas, que sí, como lo dices tú, la regulación de habeas data lo deja bastante claro. Es una regulación además en el país súper avanzada en el sentido del contexto mundial. Pero al mismo tiempo la necesidad de poder, a partir de esa protección de información, generar modelos de negocios, generar cambios en la estructura, por ejemplo, de la industria financiera, era necesario. Y ahí es donde surge el Open como esa forma de, respetando la protección de los datos, cómo se puede usar esa información ok. de forma adecuada, que se monetice, que se genere ingreso y que se genere mercados. Esa Danos un es, ejemplo muy general de, por ejemplo, del compartir la información. ¿Qué negocio podemos conocer que basado en compartir esa información? pues mira, desde la industria financiera en otros países hay varios ejemplos. A mí me gusta mucho un ejemplo que hay en Europa, es un banco que está ubicado en Europa, es el Solaris. El Ujú, Solaris, el Banco Solaris es un banco que tiene la vocación de digitalidad, de ser digital desde el inicio, y es un banco que presta servicios de finanzas embebidas, o de otra forma de verlo, de finanzas en marca blanca. El servicio financiero, la intermediación financiera, que es la tecnología al final que tiene el banco y que es la fuente de sus ingresos, se convierte no mejor dicho, este banco no es un banco al que tú vayas y veas la sucursal y veas los comerciales de este banco. Más bien lo que hace este banco es servir como esa infraestructura por debajo que hace el negocio financiero, que tiene por detrás el negocio bancario, pero que le presta esos servicios a otros intermediarios, otros actores del mercado. Actores como por ejemplo eh, supermercados, grandes superficies, que ofrecen servicios financieros no porque ellos tengan una licencia bancaria, ujú. sino porque usan la licencia bancaria de Está Solaris clarísimo. Ujú, para poder operar el servicio bancario, el servicio perfecto. de depósitos y de colocación de créditos. Ok. Y Eso es un ejemplo básico, fácil, que lo hemos que está implementado en Europa y que también hemos visto implementaciones en el país que seguramente ahorita conversaremos. bueno, y yéndonos a la regulación, entonces en Colombia, ¿qué permite esa regulación? Porque creo que hay ciertos niveles de poder compartir información, ¿no? Sí, a ver, entonces, para darte un poquito más de contexto y siguiendo con algunas definiciones. La primera, la definición como más básica de Open es la definición de Open Banking, y la siguiente sería la de Open Finance, que implica que las empresas de servicios que prestan servicios de financiamiento financieros, bancos, aseguradoras, fiduciarias, etcétera, puedan compartir la información de sus clientes, compartirla y beneficiarse del uso de esa información de sus clientes. Esa es Open Banking, Open Finance. La regulación hasta el momento en el país abarca el Open Banking. Los siguientes pasos de Open, pues sería Open Society, que simplemente no es circunscribir la forma de compartir información en el sector financiero, sino además compartirla y traerla de otros sectores, el sector de retail, el sector de las Ujú. telecomunicaciones, etcétera, hasta pensar que se pueda compartir información de las oficinas de impuestos o de otras fuentes de información públicas. O sea, ahí se Ese está sería el siguiente generando, paso. En ahí se están Colombia generando estamos, como un marketplace de información. ajá, y en Colombia estamos en el primer escalón, si quieres, de ese trabajo, que es Ok. Open Banking, ¿no? Entonces, la expedición del decreto 1297, que es el decreto que permite
el Open Banking en el Colombia, que lo habilita y que además da las reglas para su desarrollo, es una regulación que crea o que permite que usuarios de la información entren al mercado. Entren al mercado, a mercados que no necesariamente estaban abiertos antes. Uno de ellos es, por ejemplo, la iniciación de pagos. La iniciación de pagos es una, dentro de la jerga de pagos, es una actividad súper importante, es la actividad en la cual las personas arrancan con, una empresa puede arrancar el proceso de pago cuando estás, por ejemplo, en una plataforma, cuando quieres hacer el pago de un servicio, etcétera. Esa es una actividad súper importante dentro del ecosistema de pagos y en este momento esta regulación crea esa iniciación de pagos y permite que actores en el ecosistema entren a, a ejercer esa actividad. Además define las reglas de juego necesarias para ofrecer servicios a través de plataformas de terceros. Esta de nuevo es, si tú lo quieres poner así, como las finanzas embebidas. Es una forma sencilla de ver estas plataformas de terceros y lo que hace el decreto es dar esas reglas de juego para que eso ocurra. Y además, como lo puse muy de presente, se ancla fortísimo en la protección, en la regulación existente de protección de datos personales. Y yo creo que el otro punto que es muy interesante de la regulación actual es que da paso a la definición de estándares desde la industria que permitan esa integración de forma más sencilla y al fin y al cabo más eficiente. Esa definición de estándares es lo que al fin y al cabo permite que haya Open Finance o Open Banking o en el futuro Open Society. Esos estándares son unos estándares que tienen en cuenta evidentemente la protección de datos, que son estándares técnicos de cómo se debe compartir información, los estándares de seguridad, etcétera, pero además la forma de comunicación entre dos sistemas de dos empresas, que te lo puedo poner, que tienen formas de organizar su información de forma diferente, cómo esas dos empresas pueden compartir eficientemente esa información. Esos estándares es el núcleo, la parte más importante del Open. Sin eso definitivamente no hay Open, claro. Ningún tipo de Open, y la regulación lo que permite es hacer ese desarrollo desde la industria de esos estándares. Entonces, no sé, va una compañía de retail y golpea a un banco y le dice, oiga, quiero compartir la información. Entonces se sientan, negocian, definen estándares y acuerdan unas reglas de juego y, digamos, van entonces ya las personas al front del retail y pueden recibir ciertas ofertas personalizadas de sus clientes. ¿Eso es más o menos cómo funcionaría? Sí, aquí imagínate que lo que está ocurriendo por detrás es que la relación bancaria ya no es directamente a través de la institución financiera, sino es a través de un tercero conocido. Imagínate una plataforma, una superficie, una gran superficie. Una gran superficie tiene de por sí una gran cantidad de clientes. Son personas que van y compran su mercado, por ejemplo. Esa gran superficie dice, oiga, yo quisiera ofrecerle a mi cliente una financiación para que haga su mercado, para que compre electrodomésticos. En este momento lo que el decreto reglamenta, permite y además deja muy claras esas relaciones entre ese retailer y el banco, es decirle, listo, yo no tengo problema como gran superficie de ofrecer ese servicio financiero, no tengo la capacidad ni necesariamente la expertise, pero puedo contratar a alguien que sí lo tiene, que sabe el negocio bancario, que conoce cómo debe entrar el recurso, cómo se debe guardar el ahorro del público y cómo se puede convertir en crédito. Yo, retailer, no sé de eso, pero subcontrato a esta otra empresa que sí lo sabe y esa empresa me presta el servicio
de financiación o le presta ese servicio de financiación a mi cliente. Esa es una forma sencilla, fácil de verlo. De esos ejemplos, además, es interesante, esos ejemplos ya tenemos en Colombia, tenemos de hace bastante tiempo en Colombia ejemplos de eso. Grandes jugadores grandes en la industria financiera y en la industria de retail ya tienen esos modelos, ya estaban andando. Lo que hace el decreto es dejar claras las reglas de juego entre esas relaciones. Claro, podemos ver entonces al retail ofreciendo ciertos tipos de servicios financieros y el banco se está convirtiendo en un proveedor de servicios financieros para que el retail sea el que ofrezca sus servicios financieros. Entonces se están creando como unos mercados nuevos, nuevas posibilidades de negocio para ambos lados, donde claramente pues las posibilidades son enormes de la cantidad de negocios que se pueden hacer. Es Sí, una total. buena noticia, porque en últimas el beneficiado va a ser el usuario. Total, Julio. Ahí lo que creo que es más importante es, entre más capacidad, entre más mercados existan para que las personas puedan resolver sus necesidades, pues mucho mejor. Y ese es un mercado que necesitaba ese tipo de reglas claras para que se pudiera desarrollar de mejor forma. Y eso es en gran parte lo que hace el decreto. Bueno, perfecto. Pues vamos a ver cómo en los próximos meses y años cómo se va a ir desarrollando esta nueva industria. Muy, muy interesante. Y pues nada, Juan Pablo, yo creo que esta fue una corta entrevista donde nos dejaste en pocas palabras qué significa la regulación de Open Banking y Open Finance y veremos a más adelante casos de negocios. Nos gustaría, se nos está acabando el tiempo, pero volvemos contigo en una próxima oportunidad para ver las otras regulaciones que están saliendo, como la circular de las criptos que están en observación en este momento. Definitivamente, ese es otro caso interesante que está ocurriendo en el país. La Super arrancó con unos pilotos hace año y medio, unos pilotos que ya están empezando a terminar y a dar esa información que permiten los pilotos. Y la Super sacó un proyecto de circular que está en este momento en evaluación. Yo creo que es interesante, es un tema además que tenemos que ponerle mucha atención por las posibles implicaciones que tenga la entrada o el fortalecimiento del fenómeno cripto en el mundo y pues en el país. No, pues, Consecuencias bien importantes para la economía, consecuencias positivas y posiblemente también ¿tienes fecha negativas. cuándo puede salir la regulación ya, la circular? Aún no tenemos claro cuándo va a salir. El proyecto de circular salió hace ya casi un mes. Eh, y estaba cerrando comentarios hace unos 10, una semana larga de pronto. Bueno, Esperemos prontos noticias de la Super en ese sentido. estaremos atentos a circular y te buscamos inmediatamente. Seguro. Bueno, Julio, muchas mil gracias, gracias. Juan Pablo. Hasta luego. Feliz tarde a todos.